¿Cuántos entre el público en este último año han tenido un paciente en terapia intensiva con ventilación de liberación de presión de vías aéreas, APRB? Levanten la mano si han estado participando en APRB, en terapia intensiva, en algún paciente. Bueno, voy entonces a hablar de esta ventilación de liberación de presión de vías aéreas, APRB. Me gusta más hablar de eso que realmente usarlo. Es una modalidad fascinante de ventilación mecánica y creo que mientras más leo, y particularmente bajo la luz de un estudio que acaba de salir, veo que tiene algunas limitaciones y me encuentro usándola probablemente con más frecuencia, lo suficiente para que esté actualizado con ello. Pero vamos a hablar de APRB y sus ventajas potenciales, sus limitaciones y en un estudio clínico reciente. Remontémonos a 1987. Yo era un médico intensivista en Texas, muy joven. Empezaba a presentar revisiones para revistas y revisé un trabajo sobre... No, empecé a revisar esos trabajos y hubo unos de APPRB que me llamó la atención en esta modalidad de ventilación. Se publicó en Gainesville, Florida, y Chris Stock era la fellow y después se volvió la directora de anestesiología en la Universidad de Northwestern Chicago. John Downs era expresidente de Sociedad de Medicina Crítica, y estamos hablando cuando las cifras no se veían tan bonitas como en 2018, pero lo que se estaba señalando aquí en este trabajo es que este nuevo tipo de ventilación mecánica mantenía la presión arriba durante la mayor parte del ciclo respiratorio y luego bajaba durante un periodo breve durante la expiración. Ahora, la ventilación de liberación de presión de vías aéreas está disponible en muchos ventiladores. Como no se usa mucho, es un poco problemático porque si se usa la APRB en un ventilador y pasan a otro, tal vez hay que volver a reentrenarse y hay que monitorizar algunas cosas que pueden ser diferentes de un ventilador a otro. Y esto es lo que les gusta hablar a los fellows con respecto a PRB. Les encanta hablar de la presión alta, presión baja, tiempo alto, tiempo bajo, porque empiezan a decir P high, P low, T high, T low, J low. Y bueno, tal vez no J low, pero es como un lenguaje padre. Y así se ve la forma de onda de presión en el tiempo. Y las características de esta modalidad de ventilación mecánica son que el sistema se presuriza a una presión relativamente alta, acercándose a límites de presión de meseta, y eso debía haber mencionado esto antes. Los que no conocen APRB, principalmente se usa en terapia intensiva para SIDA, particularmente en Norteamérica. Es posible, en lugar de tener una presión baja corta, que sea más larga para que respire el paciente en presión alta y presión baja. Básicamente, cuando se usa para SIDA, el tiempo expiratorio no se trata de hacer nada, sino que el dióxido de carbono se acople y volver
Esta es una gráfica que muestra que la presión se queda alta durante la mayor parte del ciclo respiratorio. Después hay un tiempo muy breve en que la presión baja a una presión mínima, pero es un periodo tan corto que se le llama el tiempo de vacío, porque como que se vacía el aire que se presuriza en el sistema para eliminar el CO2. Vamos a hablar un poco más de eso y pueden ver que del lado de la presión alta puede haber respiración espontánea o bien podría no haber respiración espontánea. Y recuerdo un fellow de medicina crítica que estaba tan entusiasmado. Habíamos puesto a un paciente con APRB y llegó el fellow con la cola entre las piernas y dijo, doctor, el doctor fulano de tal, que era el consultor neumólogo, dijo que era yo muy tonto, que no se podía tener un paciente paralizado en APRB, porque esa persona había escuchado que la razón para usar APRB en SIDA es permitir la respiración espontánea. Vamos a llegar a hablar de eso, pero curiosamente el trabajo original que les mostré de 1987, que primero describió APRB, era en pacientes paralizados y se sigue pudiendo usar en pacientes paralizados. Se pierde la característica de respiración espontánea, pero la respiración espontánea es una espada de dos filos, una navaja de dos filos, y vamos a volver a ver esto también en un momento. Entonces, con esta presión alta sostenida y que está presente durante la mayor parte del ciclo, hay como una maniobra de reclutamiento prolongada en que se puede abrir los alvéolos que no se habrían abierto de otra manera. Esa es una de las maneras en que pensamos en reclutamiento. Se empuja y se abren algunos alvéolos y tal vez se abran por algo que se llama los poros de Poland, que son que permiten un flujo aéreo colateral de un saco que se está llenando muy bien y otro que no se está llenando bien. Entonces APRB es parecido a ventilación de relación inversa. Cuando era yo un médico joven en terapia intensiva, hubo 5 años en que este tipo de ventilación de índice inverso era como la locura. Se ventilaba a pacientes con SIDA con 3:1, 4:1 de índice de expiratorio. Y el propósito era subir la presión de vías media de vías aéreas a un punto alto, porque era lo principal para la oxigenación. Pero si vemos el T alto como inspiración y T bajo como expiración, el índice sería muy alto. El índice de inspiración, expiración sería muy alto, pero no es como distinto del CPAP. Se sube el CPAP y se eleva la presión y dándole como 28 en CPAP, boom, sube, le permiten respirar con CPAP y después se tiene en una respiración, baja el CO2 y luego boom, vuelve a subir a ese CPAP alto nuevamente, permitiendo que respiren otra vez. Mencioné que las ventajas de respiración espontánea, cuando tenemos un paciente que no está respirando espontáneamente en un ventilador, se tiene los contenidos abdominales como dependientes de gravedad y empujan hacia arriba el fondo del diafragma. Y si el ventilador está dando esa respiración de presión positiva, se va por el camino de menor resistencia y por lo tanto hay menos impedimento para el flujo en las áreas no dependientes, de modo que esa respiración tiende a irse a las partes superiores del pulmón, que no está bien, porque el flujo sanguíneo va a la parte inferior del pulmón, que es dependiente de la gravedad. Esa es una desventaja de tener ventilación mecánica controlada. Y si permiten una respiración espontánea,
el diafragma se contrae y la contracción supera esos órganos abdominales que están debajo del diafragma, de modo que hay un movimiento parejo en el diafragma y eso tiende a jalar aire de la presión negativa del espacio pleural y lo jala más parejo para tener mejor ventilación en las áreas dependientes. Y aquellos que proponen APRB dicen que la respiración espontánea es excelente porque se tiene mejor concordancia BQ. Y los ajustes iniciales de APRB, hay algo de variación, pero si se ajusta el P alto en la meseta P, que previamente existía en ventilación por volumen, o presión inspiratoria pico que existía en ventilación de control por presión, se pone T high, T alto, ¿qué tanto tiempo se va a sostener la presión alta? En 4.5 inicialmente, y esto nos va a dar un 90% del tiempo del ciclo total en la presión alta. Si tenemos 0.5 de tiempo, 0.5 alto, 0.5 bajo, nos da un 10-1, 9-1, 9-1, o sea, 90%. Y después la presión baja, la mayoría lo pondría en 0, porque si se pone en 0, nos da el mayor gradiente de presión entre la presión alta y la presión durante expiración. Hay un flujo más rápido y se puede sacar más CO2 en un tiempo más corto. Entonces, la oxigenación con APRB depende de presión media de vías aéreas, y esa es una combinación del alto de presión, el tiempo de presión alta y tiempo alto, y qué tanto PIP. El PIP se determina cuando se suspende el flujo inspiratorio, porque con APRB, cuando se usa con tiempo de vacío corto, el ajuste PIP se basa en qué tan corto se hace el T low, T bajo, porque el PIP, autopip es bajo. Entonces, el terapéutico con CIRA y APRB se tiene si ponemos la presión baja en 0. Y lo volveremos a explicar. La eliminación de CO2 se basa en flujo expiratorio, que tanto flujo se permite salir en ese tiempo corto expiratorio. Esto depende de los gradientes de presión entre presión alta y la presión baja ajustada, y depende de qué tanto tiempo se tiene el tiempo de presión bajo, el T low. Y ya dirán, veo un problema. Parece que la eliminación del CO2 y mi ajuste de PIP están potencialmente chocando uno con otro. Y si quiero sacar más CO2, prolongo mi T low, T bajo, pero eso va a bajar mi PIP, porque esto va a disminuir el autopip. Y APRB, particularmente con el ajuste inicial, haría ver la mejor oxigenación, la mejoría en oxigenación. Se puede necesitar algo de ayuda para poner el T low para el rango expiratorio, pero la eliminación de CO2 también depende de respiración espontánea, porque la respiración espontánea en P high, P alto, cada vez que respira el paciente jala más CO2 fuera de la sangre con esa respiración, y ese CO2 llega al sistema y ahí se queda hasta que llega el vaciamiento. Es importante que el ejemplo sería que si ponen
El P low, la presión baja en 0, y el T low lo ponen demasiado bajo. El T bajo demasiado bajo, potencialmente puede colapsar todo el pulmón. Todo el pulmón hace boom, porque se permite que eso suceda, pero no puede uno permitirlo. El T bajo debe de ser suficientemente corto para que haya un PIP terapéutico. Un problema con APRB es que no es fácil medir el auto-PIP y por lo tanto no es fácil el confirmar un PIP total o juzgar un PIP total, y muchos terminan poniendo el T bajo o T low, ajustando algunos parámetros que les voy a mostrar después. Y en cuanto el T bajo, T low nos da la mejor oxigenación, tenemos el T bajo que nos da el mejor PIP terapéutico. En esta primera gráfica del lado izquierdo, recuerden que se trata de flujo expiratorio. El flujo expiratorio entonces siempre está por debajo del eje de las X. El flujo inspiratorio empieza alto al inicio de la inspiración, luego llega a 0. Y este es un paciente con una APRB, y vean que el flujo expiratorio ya empezó y de repente se termina la expiración, terminamos T bajo y luego se presuriza el sistema, y esto sucedió a 50% de flujo PIP, y aquí más o menos ocurre al 70%, y la mayoría piensan que no queremos acercarlo más del 70% y queremos establecer el T bajo, el tiempo de presión bajo, a que sea corto, probablemente 0.5 segundos, incluso menos, para darnos una represurización del sistema que se presenta más o menos a 70% del tiempo expiratorio pico inicial. Cuando hablamos de PIP ajustado con APRB, se lee algunos trabajos en que algunas personas ajustan el PIP con presión baja en 5, y esto lo que haría es que por lo menos nos daría una salvaguardia contra desinflar totalmente el pulmón. El problema con el C5 es que no se tiene un flujo expiratorio tan rápido por el gradiente más bajo que crea el flujo, está más alto. Pero estamos tratando de generar auto-PIP, y si usan 0, el auto-PIP y el PIP total será el PIP terapéutico. Y esto tal vez lo va a aclarar más. Esto es en APRB. Se ve en amarillo, es el P alto. Este es el vaciamiento. Este es T bajo, a veces se llama T-PIP. Este es el flujo. Pueden ver que el flujo terminó aquí más o menos en un 60%. Y también llamo su atención a este PIP que se despliega en el ventilador y que no nos dice nada. Nos dice que el PIP es por lo menos de 6, pero no nos dice en realidad cuál es el PIP real, porque este va a ser más alto en presencia de auto-PIP. Y este 6 que se despliega en el ventilador no mide el auto-PIP. Y aquí vemos respiración espontánea en P alto, P high. Se ven las respiraciones espontáneas en que baja la presión y luego se eleva. Y esto es lo que se ve con respiración circulante. Sube con inspiración, baja con la expiración. El tiempo inspiratorio se crea con inspiración, flujo expiratorio con expiración. Y todo eso sucede en ese tiempo de alta presión en que hay respiración espontánea. Y finalmente, se puede agregar soporte por presión a la respiración espontánea en P alto. Y aquí pueden ver que la respiración espontánea sin soporte por presión tiene
aplica, y cuando se aplica la presión, el flujo inspiratorio sube bastante y el tiempo expiratorio es prolongado. Este es el momento para mí de señalar algo. Dije que la respiración espontánea era una navaja de dos filos. Y a lo que me refiero es que si ustedes ajustan su P alto en 26 y dicen, ya estoy listo para mi estrategia de protección de pulmón porque tengo 26 en mi P alto, o sea, estoy debajo de los 30 para presión de meseta, que uso en ventilación limitada por presión para la estrategia de protección de pulmón. Es cierto, a menos que nos demos cuenta que realmente es la presión transpulmonar la que nos preocupa. Y si permiten que el paciente respire espontáneamente en P alto, cualquier presión negativa que se cree en el espacio pleural necesita agregarse a ese P alto. Entonces, ahí verán que se puede fácilmente exceder la presión transpulmonar que nos preocuparía. Un par de ideas sobre el destete de APRB, como en la mayoría de las modalidades de ventilación mecánica que se usan en CIRA, conforme va mejorando el paciente, la primera meta será lograr que el FiO2 baje. No hay diferencia aquí. Y luego tratamos de convertir a PRB en CPAP con soporte por presión. Y hacemos eso disminuyendo el P alto, P high, y disminuyendo el tiempo de vaciamiento o el T bajo. Se disminuyen tiempos expiratorios, baja el P alto y lentamente hace una transición de un CPAP puro con soporte por presión y luego se progresa a tratar de dejar que el paciente respire espontáneamente, y podría uno optar por hacer eso antes de llegar a CPAP puro o no. Las limitaciones de APRB: es difícil medir un PIP total y es variable en muchos pacientes. Muchos ventiladores que dan APRB no permiten medir auto-PIP y PIP total. Nos basamos totalmente en observar el porcentaje de la tasa de flujo inspiratorio inicial para darnos un auto-PIP y que nos coloque en un PIP terapéutico, en una ventana de PIP terapéutico, impidiendo el colapso del pulmón al final de la expiración. El volumen circulante no se ajusta directamente, se determina por resistencia expiratoria. El aire, la respiración que sale de P high, P alta, es la misma que vuelve a entrar porque se represuriza el sistema. El volumen circulante no se ajusta directamente, se determina por resistencia respiratoria, y los ajustes de P alto, P bajo y T bajo podrían en ventilación espontánea poner al paciente en riesgo de barotrauma. Vamos a terminar hablando del artículo que mencioné, pero para respaldo los estudios en animales durante 15 o 20 años han sugerido cambios fisiológicos benéficos comparando con otras modalidades convencionales. Hay estudios en humanos que sugieren cambios benéficos en fisiología comparado con otras modalidades convencionales, y hay pequeños estudios en humanos que reportan beneficio clínico con diversos parámetros de resultados clínicos, y hay estudios que también muestran que no hay diferencia. No hay estudios clínicos que indicarían que APRB nos da peor resultado clínico. Y este es el trabajo que se publicó en 2017 por Su y sus colegas de China, la aplicación temprana de
APRB puede reducir la duración de ventilación mecánica en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Este estudio incluyó pacientes aleatorizados con SIRA y un PaO2, FiO2 con un índice de menos de 250. 138 pacientes se dividieron aleatoriamente, la mayoría con neumonía como diagnóstico único, pero la mayoría tuvieron SIRA no primario, sino secundario. Un pequeño porcentaje tuvo EPOC y este fue un estudio en un solo centro y los 71 pacientes con SIRA evolucionaron notablemente mejor en este estudio con 19 días libres del ventilador comparado con 28, 2, 66% contra 39% de extubación exitosa, traqueostomía 13 contra 30% y mortalidad en terapia intensiva 20% contra 34%. La presión inicial se ajustó basado en presión de meseta en pacientes que habían estado con ventilación por volumen. La presión baja se estableció en 5 y dirán, el doctor Dillinger lo ajusta en 0. Eso es cierto, no veo ninguna ventaja al ponerlo en 5. Si se permite llegar la presión a 5, se tiene tanto colapso pulmonar que realmente no hay diferencia entre 0 y 5. Y prefiero tener más flujo expiratorio, así es que me prefiero 0. El tiempo de T alto, creo que empiezan con 14, no tengo el dato en la diapositiva, y el T bajo inicialmente se ajustó basado en algo que tuvimos que describir 12 horas. No se habló de constantes de tiempo expiratorio. Pero para abreviar, si conocen el flujo expiratorio pico inicial al inicio de la expiración y conocen la resistencia expiratoria, hay modelos matemáticos que permiten decir que con esta resistencia expiratoria y esta presión de inicio y esta presión corriente abajo, se puede pronosticar que en un segundo se tendría esta presión, en 2 segundos tal otra presión. O sea que es otra forma para tratar de calcular cómo va a estar el PIB cuando se basa totalmente en autopip. Después de eso, ajustaron a 50% del flujo expiratorio pico inicial. Y entonces podrán decir, el doctor Dillinger dijo que 70% es mejor. O sea, hay diferencia de opinión. Yo sigo pensando que 70% es mejor. Y yo creo que siempre hay que iniciar en punto 5, que no hay que subir más. Voy a tener que describirles lo que esta diapositiva muestra. Muestra que todo se veía mejor en el grupo con APRB. La presión meseta después de basal estaba más baja a la siguiente semana. La disensibilidad estuvo mejor, la frecuencia cardíaca más baja, el requerimiento de norepinefrina fue un poco menor, la presión de vías aéreas media estaba más alta, tiene que estar, de eso se trata PRB, se está elevando esa presión, la oxigenación estuvo mejor, la presión arterial media fue un poquito más alta y el puntaje de sedación fue más alto. Y esto es clave aquí. Y vamos a hablar de eso en limitaciones. Vamos a hablar de ese puntaje de sedación al terminar. Entonces, el estudio SU es un estudio aleatorizado grande que muchos esperamos que estandariza el brazo APRB más en línea con protocolos actualizados. Las limitaciones, aunque fue en un solo centro, no se pudo cegar. Los pacientes en línea basal tenían un volumen circulante bajo y tenían más neumonía, más disfunciones orgánicas comórbidas y más requerimientos de vasopresión. El brazo control parece que fue peor que lo predicho, y lo que quiero señalar es que el terapeuta respiratorio tuvo un protocolo muy estricto para sedar a los pacientes y lo titularon a una ventilación preajustada que explica los resultados de ventilación media, y la sensibilidad fue mejor, pero recuerden
que la distensibilidad depende de una medida de PIB total precisa. Si no contamos con ella, no se puede medir la distensibilidad. Así es que no me agrada totalmente las cifras de distensibilidad. Terminaré diciendo que es un inicio y fue el primer estudio multicéntrico y no hay que... mi español dice, nunca mire un caballo de regalo en la boca, en español. O sea, al caballo dado no se le ve el colmillo. O sea, lo que se obsequia a alguien se refiere a cuando se obsequia algo, y si el regalo es un caballo, no se debe de verle la dentadura, porque así se sabía si el caballo era sano o no. O sea que nos dice que si se nos está dando un regalo, no hay que criticar lo que está uno obteniendo. Muchas gracias.